Bienvenidos queridos y amables suscriptores. Somos Entretenimiento Viral. La dictadura de Nicolás Maduro sigue ideando maneras para eludir las sanciones internacionales que hay en su contra, y para ello estudia la posibilidad de cambiar su sistema de pagos con ayuda de Rusia. De acuerdo con la agencia Bloomberg, la dictadura se prepara para el aumento de sanciones por parte de Estados Unidos y busca un método alterno al SWIFT para obtener recursos que le ayuden a Maduro a mantenerse en el poder. El SWIFT es un canal de comunicación bancaria para facilitar transferencias entre entidades financieras de todo el mundo, que le presta a todos sus socios un servicio de mensajería cifrada que sirve para efectuar transferencias transfronterizas. Cuando un banco emisor realiza una transferencia, a su vez está generando un mensaje que indica que le van a llegar fondos a su cliente, y es una prueba irrefutable de que esos fondos le van a llegar a su destinatario. Lo que busca el régimen de Maduro es cambiar el SWIFT por un sistema ruso. Sin embargo, especialistas informaron a Bloomberg que para realizar transacciones se requeriría la aprobación del Banco Central de Rusia. Las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro han logrado aislar a Venezuela del sistema financiero global y han obstaculizado el financiamiento de la dictadura. Ante esa situación, la dictadura ha incrementado las ventas de oro de manera ilícita y ha pedido a los contratistas abrir cuentas en bancos oscuros para recibir los pagos. Explica Bloomberg que si bien funcionarios rusos dijeron que otros países se unirían al sistema, los únicos bancos fuera de Rusia incluyen un prestamista de Bielorrusia y los bancos centrales de Abjasia y Osetia del Sur, las regiones separatistas de Georgia respaldadas por Rusia que, al igual que el régimen chavista, están aisladas del sistema financiero internacional. No sería la primera vez que Rusia ayuda a Maduro a eludir los efectos de las sanciones internacionales, pues también lo hizo con la creación de la criptomoneda Petro, la firma de facturas de PDVSA y con el alojamiento de las oficinas de la estatal petrolera en Moscú. La revista Time publicó una exclusiva en la que reveló que Rusia es el aliado secreto de Venezuela para evadir las sanciones que ha impuesto Estados Unidos. Hasta enero de 2019 Juan Guaidó era un diputado venezolano más de los 167 que conforman la Asamblea Nacional de ese país y, aunque asumió la presidencia de dicha institución el 5 de enero, fue el 23 de ese mismo mes que se convirtió en la portada de los principales medios del mundo al asumir como presidente interino de Venezuela y convertirse en el nuevo líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Esta resistencia en Venezuela había sufrido un golpe certero luego de que las elecciones presidenciales del 2018 se hubieran realizado sin la participación de los principales líderes opositores y sin veeduría internacional. La decisión de Guaidó, tomada según dijo en su primer discurso, apegándose a los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional de Venezuela, fue respaldada por el gobierno de Estados Unidos y la mayoría de países de la Unión Europea y América Latina. La Fiscalía de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo de Justicia imponer sanciones a Guaidó que incluían prohibir su salida del país y congelar sus cuentas bancarias, argumentando que estaba siendo investigado por usurpar el poder. La postura de Guaidó se convirtió en una voz de aliento para la oposición y para quienes piensan que el sucesor de Hugo Chávez saldrá del Palacio de Miraflores en poco tiempo. Sin embargo, los esfuerzos de este ingeniero, que el próximo 28 de julio cumplirá 36 años, no han sido suficientes para lograr que Maduro deje el poder. Juan Camilo Arroyave Ocampo, politólogo, analista político y profesor de la Universidad de Manizales, considera que Juan Guaidó es una figura política que emerge en Venezuela como líder de la oposición en un momento de transición que, a su vez, ha convocado movilizaciones significativas de quienes se oponen al régimen y ha logrado un apoyo diplomático importante por parte de los países que conforman el Grupo de Lima. Hoy en día, Guaidó es una figura que ha perdido inmediatez, visibilidad y comunicación, porque sus acciones han sido aisladas, paulatinas y coincidenciales, asegura el analista, quien agrega que, desde la opinión pública, el análisis y la ciudadanía en general, la labor de este líder es producto de todo un trabajo sistemático. El domingo 7 de julio Guaidó anunció que reanudará los diálogos de la oposición con el régimen de Maduro. Ese mismo día aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que la Asamblea Nacional aprobará el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un pacto de seguridad colectiva firmado por varios países de América Latina, entre ellos Colombia.
Eric Sánchez y Jason Parisi, escoltas de Juan Guaidó, fueron detenidos el 13 de julio por autoridades venezolanas tras ser acusados de vender fusiles robados de la Fuerza Armada, con el fin de cometer una supuesta agresión contra Nicolás Maduro, según afirmó el ministro de Comunicaciones del vecino país, Jorge Rodríguez. En medio de las tensiones que se generaron después de este hecho, el gobierno venezolano y la oposición decidieron retomar la mesa de diálogo en la isla caribeña de Barbados, con el fin de encontrar una solución pacífica a la crisis. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones, se refirió al tema a través de un video en su cuenta de Twitter. Esperamos que todos empeñemos nuestro esfuerzo para la construcción de un mecanismo pacífico de solución de controversias y se desactiven las agresiones contra nuestro pueblo. Pese a los esfuerzos del presidente encargado de Venezuela desde enero de este año por restablecer la democracia en su país, aún no hay un desenlace a la vista. De hecho, según Arroyave, es probable que pueda emerger otra figura de oposición en los próximos meses. Carlos Andrés Arias Orjuela, docente investigador de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad del Externado, asegura que Juan Guaidó seguirá siendo importante para la política internacional porque ha logrado que la comunidad vea la catástrofe que hoy está viviendo Venezuela. Ha logrado visibilizar la situación a nivel internacional. Sin embargo, este analista afirma que no es relevante en la política nacional porque no ha podido desarticular las fuerzas militares que apoyan a Maduro y hasta que eso no suceda, no será posible que sus acciones tengan una incidencia real en una transformación democrática en Venezuela. No creo que Venezuela esté a puertas de terminar la dictadura, por el contrario, hasta que no se logre ese movimiento en las fuerzas militares es muy improbable que Venezuela genere un cambio en el corto plazo, dice Orjuela. El abogado y experto en ciencias penales de la Universidad de Salamanca, España, Agustín Andrade González, dice que la población venezolana está en busca de resolver su cotidianidad, en conseguir medicinas, comida y servicios. Eso es lo que los mantiene mentalmente ocupados y por eso pueden sobrevivir, afirma. Arias y Andrade coinciden en que las acciones del presidente encargado tienen la intención, pero no la fuerza necesaria. Andrade considera que la gente siente que tiene un gobierno que quiere solucionar de inmediato la situación catastrófica que vive Venezuela. Sin embargo, para que eso ocurra deben existir actos de gobierno. No pueden existir solo órdenes verbales. Según el abogado, esto da informalidad a la situación e impide sentar las bases para decir que se está construyendo un gobierno real de transición, situación que ha aprovechado la dictadura de Maduro y su grupo criminal para confundir a la comunidad internacional. El 22 de febrero Guaidó desafió la medida de la fiscalía y salió de Venezuela para ir al concierto en la frontera llamado Venezuela Live Aid en Colombia, organizado por Richard Branson. El 23 de febrero, un mes después de autoproclamarse como presidente de Venezuela, hubo un momento clave para Guaidó y su movimiento internacional. Se buscaría que la ayuda humanitaria que estaba en Cúcuta entrara al país para abastecer a miles de familias asediadas por la crisis. La jornada estuvo marcada por graves disturbios que, según la organización Foro Penal Venezolano, dejaron al menos 5 muertos y 285 heridos en la frontera con Colombia. El 25 de febrero Juan Guaidó comenzó una gira internacional. Se reunió con dirigentes opositores al régimen Maduro y con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Además, viajó a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador. A sabiendas de que podía ser arrestado por ir en contra de las medidas que el Tribunal Supremo había tomado contra él, Guaidó anunció el 4 de marzo como su fecha límite de regreso al país. Al llegar a territorio venezolano fue recibido por diplomáticos europeos y convocó a una nueva jornada de protestas el 9 de marzo. Tras los apagones que se registraron esa misma semana, el Parlamento de Venezuela declaró un estado de emergencia, tras el quinto día sin energía en la mayoría del país. La decisión fue respaldada por Guaidó. Según Arroyave Ocampo, las acciones de Guaidó terminan coincidiendo con la oposición y la resistencia al régimen de Nicolás Maduro, pero no se asume.